Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase de anatomía patológica. Vamos a estar hoy con un tema lindo y apasionante denominado inflamación crónica. Estuvimos viendo en la última serie parte de inflamación aguda, vimos que podía entrar en resolución la inflamación aguda, como así también podía cronificarse, y la inflamación crónica era realmente nuestra mayor pesadilla por ser justamente más destructiva. Esta inflamación crónica va a tener una duración más prolongada de semanas o inclusive meses. Y reparen que durante este periodo de inflamación crónica yo voy a tener distintas inflamaciones que inician el intento de reparación pero que no consiguen. Es decir, tengo una inflamación, supongamos por una bacteria. Esa inflamación ya entra en la parte de resolución, pero la bacteria no fue correctamente eliminada, entonces vuelve a inflamar. De nuevo, después de esa segunda inflamación, inicia la resolución. De nuevo inicia otra inflamación. Resolución, inflamación crónica. Justamente estas combinaciones variables son las que van a ser bien causantes de esta inflamación crónica. Varias entidades, varias enfermedades van a estar relacionadas con estos cuadros de inflamación crónica. Por eso intentamos evitar el máximo posible, porque esta inflamación crónica es más destructiva de los tejidos sanos, destruye en mayor proporción los tejidos sanos, y yo puedo tener acá, por ejemplo, artritis reumatoide, aterosclerosis, la misma tuberculosis, inclusive la fibrosis pulmonar. Son cuadros de inflamaciones crónicas. ¿Cuáles van a ser las causas de la inflamación crónica? Nuestro principal prototipo acá va a ser la infección persistente, y cuando esta infección es por un germen de difícil erradicación. Acabé de dar el ejemplo, ¿sí? Inflamación, germen no se erradicó, vuelve a inflamar, germen no murió, vuelve a inflamar. Y este caso va a ser justamente el llamado, lo que le vamos a denominar la reacción granulomatosa. Un ejemplo de este va a ser justamente la tuberculosis. Claro está que no es el único caso de inflamación granulomatosa. Vamos a ver otros casos que también pueden ocurrir. En las inflamaciones de mecanismo inmunitario también puede ocurrir esto, también puede ocurrir esta inflamación crónica, inclusive granulomatosa, justamente por tratarse de una inflamación autoinmune, autoprovocada, que el propio cuerpo se provoca a sí mismo. Entonces puede cronificar tranquilamente. Y también voy a tener la exposición prolongada a agentes tóxicos. En este caso vamos a hablar más de las enfermedades relacionadas al trabajo, como por ejemplo la asbestosis, la silicosis o mismo la enfermedad de los trabajadores del carbón. La inhalación, ¿sí?, de estas partículas van a generar un cuadro de inflamación crónica. En cuanto a las características morfológicas, lo que nos va a importar a nosotros va a ser que esta inflamación, diferente de la aguda que tenía gran cantidad de neutrófilos, que si era por inflamación, por infección bacteriana también tenía neutrófilos. Ahora, si era por viral tenía linfocitos, si era por autoinmune tenía
los eosinófilos, diferente de eso, lo que va a ocurrir con la inflamación crónica es que nuestra principal célula va a ser el macrófago. También puedo tener linfocitos y células plasmáticas, pero nuestro principal operario, principal trabajador en la inflamación crónica es el macrófago. Y voy a explicar enseguida por qué. ¿Por qué evitamos esta inflamación? Lo ideal es evitar esta inflamación crónica, es decir, tratar la aguda y dejar que la aguda se resuelva bien, porque la crónica va a cursar con mayor destrucción tisular. Esta destrucción, este macrófago, él es muy agresivo. Entonces, en vez de matar solamente a lo que está causando la inflamación, muchas veces puede matar o puede atacar a las células sanas, generando muchas veces, y a la vez el mismo macrófago también puede generar la sustitución. En vez de yo tener a la célula normal ahí, en vez de tener la célula normal, yo lleno ese lugar de tejido conectivo, cicatrizo ese tejido que está ahí, llenándolo con tejido conectivo. Entonces, si yo ahora no tengo más, por ejemplo, un glomérulo renal, no tengo más el glomérulo y tengo tejido conectivo, ¿va a cumplir su función? No. Entonces, a eso le vamos a denominar fibrosis. Muy probable, muchas veces, puede ocurrir que esta destrucción curse con pérdida de la función del órgano. Reparen, nuestro macrófago va a ser nuestra célula predominante en la inflamación crónica. En el torrente sanguíneo yo voy a encontrar el monócito. El monócito, cuando está habiendo un cuadro inflamatorio, va a salir de la sangre y va a ir hasta el tejido y se va a diferenciar ahí en macrófago. ¿Por qué? Porque el monócito vive solamente un día. Ya el macrófago puede vivir ahí durante meses o años. Entonces, este monócito se va a transformar en macrófago en las lesiones. Este macrófago puede ser activado, y acá está la clave de nuestra clase, porque este macrófago puede ser activado por distintos estímulos. Entre ellos, por ejemplo, los TLRs, por ejemplo, las citocinas como el interferón, normalmente va a ser liberada por los linfocitos T, y también por varios otros mediadores químicos. Entonces, este macrófago, una vez que se activa, él puede cumplir distintas funciones. ¿Cómo así? Puede cumplir, por ejemplo, puede eliminar microbios. Por ejemplo, puede iniciar el proceso de reparación. Puede también. Y muchas veces esto va a ocurrir junto, y esto es un problema. No estoy entendiendo nada. O él elimina o él inicia el proceso de reparación. Vamos acá. El macrófago, cuando llega a un lugar, va a ser expuesto a interferón y microbios o a interleucina 4 y 13. Vamos a suponer que el macrófago llegó a ese lugar y encontró grandes cantidades de microbios e interferón, y pocas cantidades de interleucina 13 y 4, entonces el macrófago se va a activar por una vía denominada vía clásica, que va a ser nuestra vía M1.
De acá el macrófago va a tener dos grandes actividades. Puede ser expuesto, por ejemplo, a las especies reactivas del oxígeno, al óxido nítrico y, por ejemplo, matar bacterias, matar todo lo que encuentre ahí, destruir bacterias, destruir hongos, etcétera, etcétera. O puede ser expuesto a interleucinas 1, 12 y 23 o quimiosinas, generando una mayor inflamación. Ahora, si el mismo macrófago llegó a ese lugar y encontró poca cantidad de microbios e interferón, y encontró grandes cantidades de interleucina 13 e interleucina 4, el macrófago se va a activar por la vía alternativa, también denominada vía M2. Entonces, el macrófago va a liberar factor de crecimiento transformante, como es denominado este factor de crecimiento, e inicia la reparación. O mismo, también puede encontrar grandes cantidades de interleucina 10 y factor de crecimiento transformantes, cortando la inflamación. Entonces, reparen las grandes cantidades de actividades de los macrófagos que pueden activarse tanto por una vía clásica como por una vía alternativa, generando una gran cantidad de inflamación o disminuyendo la inflamación, matando o reparando. Imagínense que esto ocurra juntos. Es decir, imagínense por la casa de ustedes, uno limpia y el otro ensucia. Contesten, ¿eh? Eso es lo que va a ocurrir acá. Y eso es justamente lo que va a hacer perpetuar el ciclo de la inflamación, destruyendo a las células normales y haciendo con que, por ejemplo, esta articulación, por ejemplo, pierda su función. Justamente es esto, las grandes cantidades de actividades de los macrófagos. Este slide está completísimo. Reparen, dadas las grandes cantidades de actividades de los macrófagos, la destrucción va a ser una de las características de la inflamación crónica. ¿Y qué ocurre? En esa inflamación crónica no cesa el estímulo inflamatorio, entonces persiste. Continuamente se reclutan macrófagos en ese lugar y continuamente el macrófago se activa por la vía clásica o por la vía alternativa. Continuamente uno destruye mientras otro repara. Ese es el proceso que queremos evitar en la inflamación crónica. Por eso tratamos ya la inflamación aguda, dejamos el descanso necesario justamente para que no se cronifique. Vemos acá un cuadro inflamatorio crónico. Acá también. Ahora, un tipo de inflamación crónica va a ser la denominada inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa va a ocurrir cuando el agente es de difícil erradicación. Ejemplos: tuberculosis, sarcoidosis, la enfermedad por arañazo del gato, linfogranuloma venéreo, por ejemplo. Algunas vasculitis también son granulomatosas, granulomatosis de Wegener. En el caso de un granuloma, lo que voy a tener, ese granuloma, va a ser la inflamación que va a estar rodeando a un foco de necrosis caseosa. ¿Y qué voy a encontrar en su interior? Grandes cantidades de macrófagos, y este macrófago, cuando llega ahí para contener al agente, va a intentar agrandarse en una célula que denominamos célula epiteloide.